Listo. Hola, buenas tardes a todos. Reciban un saludo al Grupo Historia de Veragua, quien les da la bienvenida a este miércoles de tertulias correspondiente al día de hoy. Esta vez se han unido fuerzas en conjunto con Creativos en María y Santiago Mall para presentar el conversatorio Cuentos, Leyendas, Tradiciones de Semana Santa. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta actividad programada para el día de hoy. Iniciamos con un corto ganador del primer festival de Cuentos, Leyendas y Tradiciones y Semana Santa. Aquí vamos a colocar el primer cuento ganador. Yo voy a salir hoy, no me importa que es Viernes Santo. Ah, no, tú me escuchas. Este es tu hijo. Y si vas a salir, te lo vas a llevar. No, yo no quiero. Eso va a ser una carga para mí. Es tu hijo. No fue mi culpa que te embarazara, ¿sabes? No, ¿sabes? No me importa. Llévate a tu hijo a donde quieras ir. Igual. Bebé, te voy a dejar aquí. No te va a pasar nada. Mamá te va a hacer algo, pero no te preocupes, pronto volverá. Y de esa manera, la joven se fue al baile, dejando a su bebé, ignorando las advertencias de su hermana y jamás imaginándose el precio que pagaría por su rebeldía. Su bebé había desaparecido. Ella jamás lo volvería a ver. Se pasaba sus días y noches solo pensando en él. Y esto lo llevó lentamente a la locura. Y ella fue transformándose hasta que se convirtió en cosa de leyenda y una figura de horror y terror. Y los que conocen el cuento bien suelen decir que todos los Viernes Santos, por las calles de la barriada, se puede ver la imagen de una mujer vestida de blanco, sufriendo, perdida y buscando cualquier niño que no ha sido bautizado. Esa mujer, la Tulivieja. Esto fue uno de los cuentos participantes del primer festival de Cuentos, Leyendas y Tradiciones de Semana Santa, obteniendo el tercer lugar. Ahora vamos a hablar sobre lo que es una leyenda. La leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación de forma oral o escrita. Se ubica en un tiempo y un lugar similar al de los miembros de una comunidad, lo que aporta cierta verosimilitud al relato o a lo que se acontece. Entre los más... voy a recomendar una serie de libros que hablan sobre lo que son leyendas, mitos y tradiciones en Panamá. Entre ellos tenemos algunos libros que servirán como fuente de apoyo, como Tradiciones y Leyendas Panameñas de Luisita Aguilera P., Cuentos y Leyendas Panameñas de Anselmo J. García,
Curado y Manu Ortega. Narraciones panameñas de Berta María Cabezas. Tradiciones y cuentos panameños de Juan Oller de Mulafor, entre otros. Cabe mencionar algunos cuentos de los que son de Semana Santa o cuentos populares como La Tulivieja, La Tepesa, El Padre Sin Cabeza, La Pavita de Tierra, La Niña Encantada del Salto del Pilón, El Chorro de las Mozas, La India Dormida, entre muchos otros que son ejemplos de mitos y leyendas de Panamá. Para continuar con este conversatorio, que de verdad es muy interesante porque queremos seguir lo que es la tradición de los cuentos y leyendas, mitos y tradiciones de Semana Santa. En esta ocasión, el profesor, el sociólogo Víctor Jordán, dará la bienvenida al grupo, dará la bienvenida a esta reunión por parte del Grupo Historia de Veraguas. Profesor, compañero, las palabras. Bueno, muchas gracias, Jairo. Estimados participantes de esta tertulia de esta tarde, una vez más, los profesionales, ciudadanos, panameños, empresarios y productores de este país se reúnen, igual que estudiantes, para analizar un tema que le interesa y que es parte importante de la vida en la provincia de Veraguas. Este conjunto de mentalidades viene realizando este tipo de actividad precisamente para recoger la historia de Veraguas, para divulgar la historia de Veraguas y para traer de la historia de Veraguas las mejores enseñanzas del pasado que van a servir, podamos construir el futuro. Esto quiere decir que este es un trabajo de mucha dedicación, de mucho sacrificio voluntario. Aquí a nadie se le paga por esto. Y todos los que estamos en esta tarea lo hacemos porque amamos la provincia, porque amamos la sociedad, una sociedad equitativa donde los recursos del territorio sean para todos y donde todos puedan en paz, justicia, democracia, libre de todo tipo de mal. Así que la misión del Grupo Historia de Veraguas es ampliar, abrir los brazos para todo aquel que siente que puede contribuir de una manera u otra con su conocimiento, con sus ideas, con sus pensamientos, inclusive con sus preguntas y aportes económicos también, para crear una provincia mucho mejor, mucho más desarrollada, que tenga mucho más beneficio para todos los veragüenses y de las provincias centrales también. Esto en la parte primaria de esta organización. Ya nosotros tenemos mucho material, muchos temas que se han recogido a lo largo de lo que va del año y del año pasado, cuando se inició esta experiencia. Creo que ahora mismo vamos, si no estamos en el primer lugar, por lo menos estamos en los primeros lugares de grupos que están trabajando y que están produciendo mucho más servicio y aporte a la comunidad y al desarrollo del país, independientemente de las universidades y de otras instituciones del Estado que están recibiendo dinero de impuestos del pueblo para producir y hacer algo. Entonces el tema que vamos a ver entre los miembros que estamos aquí es sobre la Semana Santa. Y yo pienso que este es un tema de mucha importancia, porque todos los que vivimos en Panamá y los que somos católicos, de una manera u otra, estamos afectados o nos afecta la Semana Santa. Y eso hay que saber cuáles son las causas de esa
de esa acción, de esa energía humana que fluye de una manera distinta durante esos días de Semana Santa, que para algunos comienza del Domingo de Ramos y termina el Domingo de Resurrección. U otros empieza el Jueves Santo y termina el Domingo de su Resurrección. Creo que es importante saber de dónde viene, por qué se practica, por qué nosotros hacemos, como dice uno, un alto en la vida diaria, nos sometemos a las leyendas, a las prácticas, a los hábitos y a las costumbres que vienen originados desde nuestro pasado y que muchas veces no sabemos explicar. Primero, nosotros debemos saber que todas las Semanas Santas no son iguales en todas partes del mundo. Pero la Semana Santa, de una manera u otra, fueron reglamentadas. O sea, no es que surgieron así de la noche a la mañana, ni son parte importante en nuestra vida porque la iglesia lo celebra. Tiene toda un protocolo nacional e internacional. Muchos años antes de Cristo, esto no se celebraba. Esta actividad no se celebraba. O sea, en el concilio de Nicea, por allá por el año 325, ¿verdad? Es cuando, después de la muerte de Jesucristo, cuando todos los en el mundo se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y se establece y se acuerda lo que llaman ellos la Pascua de Resurrección. Pero ellos acordaron que esa Pascua de Resurrección tenía que tener algunos requisitos y algunas cláusulas para poder garantizar el verdadero valor católico o cristiano que tenía esta celebración. ¿Por qué? ¿Por qué recordar a Jesús? Recordar ese trágico episodio de Jesús. Eso era muy importante para la Iglesia Católica. Entonces, en ese concilio de Nicea, que esta fue de las tantas, ustedes saben que en los concilios se acuerdan las líneas, como dice uno, las líneas políticas que debe llevar la Iglesia y los cristianos a través de los diferentes papas y las diferentes iglesias en el mundo, con los obispos, que son los ejecutores. Primero, se acordó que la Pascua se iba a celebrar en domingo. Segundo, siempre que esa Pascua no coincidiera con la Pascua judía, ¿verdad? Se iba a realizar. Es para que precisamente no hubiese paralelismo entre una Pascua judía y una Pascua cristiana. Y el otro acuerdo que se tomó en esa fecha, en ese concilio, era que la Pascua no podía celebrarse 2 veces al año, sino una sola. Y que además tenía que hacer en un determinado periodo. Esto lógicamente que trajo conflictos tanto de la iglesia de Roma como de la iglesia de Alejandría. O sea, ustedes recuerden que la iglesia nunca estuvo unificada bajo una sola cabeza, sino que habían diversas corrientes y cada corriente tenía su propia normas o sus propios intereses. Entonces, se acuerda que la Pascua de Resurrección iba a ser el domingo posterior a la primera luna llena, el equinoccio de marzo. Así que se manejaba de acuerdo con los conocimientos astronómicos que en ese momento existían.
Así que quedó definido la Semana Santa con el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. El lunes santo, la unción de Jesús en casa de Lázaro. Y Jesús expulsa a los mercaderes del templo de Jerusalén. El martes santo, Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas y las negaciones de San Pedro. O sea que ya el martes santo Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. El miércoles santo, Judas Iscariote conspira con el Sanedrín, que es el consejo, un consejo de Caifás, donde se discute la religión y donde de la religión en ese momento, para traicionar a Jesús con 30 monedas de plata. El jueves santo se acuerda realizar el lavatorio de los pies, la última cena y la Eucaristía, y también la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní y el arresto de Jesús. Y el viernes santo, prisión de Jesús, los interrogatorios de Caifás y Pilato, la flagelación, la coronación de espinas, el Vía Crucis y la sepultura de Jesús. El sábado santo, la soledad de María, que es una vigilia, ¿verdad?, de Pascua. Y el domingo de Pascua, entonces la resurrección. Como ustedes deben saber, este concepto de la vida y la Semana Santa tiene que ser coincidente con los pasajes más importantes de Jesús. Por eso la Iglesia trata de que en esa semana se pueda recoger todo lo que serían los rasgos más esenciales de la vida de Jesús, aunque no significa que todo eso se da en el mismo tiempo. Por ejemplo, el domingo de Pascua, resurrección, no es el domingo inmediatamente, siguiente, después de la crucifixión, sino que eso tiene su tiempo, ¿verdad? Y hay obras que hablan sobre el tiempo que Jesús tuvo en la caverna para poder llegar a resucitar. Entonces, de la Semana Santa se pueden hablar muchas cosas y por qué se han hecho tantas leyendas, tantas fábulas y tantas alegorías y mitos, porque yo considero que el ser humano necesita refugiarse en algo espiritual que pueda, como dice uno, conformarlo, distraerlo, convencerlo de que está en un periodo especial y que todas las personas que están a su alrededor también deberían compartir el mismo sentimiento. Ahora, ¿cómo en un lugar se hace de una manera y en lugares de otros, siendo que nosotros todos pertenecemos a la misma iglesia, a la iglesia de Roma? Somos cristianos. Sin embargo, no todos practicamos la Semana Santa de la misma manera, ni tampoco tenemos la misma leyenda. Eso habría que investigarlo ya de parte de las mismas comunidades, en el mismo grupo de personas, la influencia que han tenido las personas foráneas, porque prácticas religiosas que se han hecho dependen de la influencia de las personas de fuerzas externas y también del nivel de conocimiento o sabiduría que pueden tener ciertas personas que son capaces de incidir y poder convencer y persuadir a otro para que se acoja a sus ideas y a su meta. Como por ejemplo, es muy común decir en una comunidad, en un campo, que los Viernes Santos tú no puedes hacer tales conductas porque ese día te conviertes en un animal, que te conviertes en otra cosa, ¿verdad? Como por ejemplo el de subir palo, subir árbol, cosechar, ir a un árbol a cosechar naranja o cualquier fruta, eso implica una condena. Igual que ir a cortar o a trabajar, eso
implica también otros castigos. Pero todo eso se ha elaborado como un mecanismo de control social para que la población, la juventud, los mayores puedan conducirse de acuerdo con ciertos parámetros que exige la iglesia, el cristianismo y sobre todo la iglesia católica. Entonces podemos terminar aquí señalando que hay Semana Santa en diferentes partes del mundo y esto se explota a nivel del turismo, a nivel del comercio, y eso no es realmente no es ningún pecado porque la sociedad ha evolucionado de esa manera. Pero puedo mencionarle como ejemplo la Semana Santa de Valladolid, la Semana Santa en León, Semana Santa en Zamora, por ejemplo la Semana Santa en Perú que se celebra allá en Ayacucho. Hay Semana Santa que se ha considerado ya parte del patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad por la UNESCO, como por ejemplo la Semana Santa de Popayán. Yo no la he visto, pero en Colombia, pero es un evento que reúne todos los requisitos para ser reconocido como una gran, debe tener un gran valor cultural. La Semana Santa en Ciénega de Oro, en Córdoba, y quiero decirle que, por ejemplo, la Catedral de Sal en Zipaquirá, en Colombia, debe ser una belleza porque es una catedral que está bajo la tierra, que está bajo una mina, y mucha gente concurre a esa catedral donde está todas las representaciones de la Semana Santa, toda la vida, las escenas, la vivencia de Jesús están planteadas en esa mina. Así que lo dejo hasta aquí y continuamos entonces, Jairo, con el siguiente expositor. Gracias. Sí. Seguidamente vamos a tener palabras del señor Luis Conde, representación de Santiago Mall, y posteriormente veremos un video que trata sobre una leyenda panameña enfocada de una manera extranjera, abrazando dos lazos, el panameño y el mexicano. Con ustedes, palabras del señor Luis Conde en representación de Santiago Mall. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes, distinguida audiencia. Arquitecto Sebastián Aguilar, licenciado Jairo Vega, sociólogo Víctor Jordán, profesora Dolores Cordero y pues quienes tienen a bien acompañarnos el día de hoy. Complacido y agradecido por permitirnos pues hacer parte de este importante grupo, de esta tertulia, y pues Santiago Mall siempre ha estado consciente del rol que desarrolla pues dentro de la sociedad veragüense, y es por eso que abre sus espacios siempre para el desarrollo cultural y la promoción de las tradiciones y culturas, no solamente de Veraguas, de Panamá. Claro, hablar en esta época de leyendas, de tradiciones, sobre todo con este cambio que ha generado en el vivir, en el sentir de todos nosotros en el mundo, producto pues de la pandemia que estamos viviendo, pues nos llama mucho a la reflexión, ¿no? Porque es importante aprovechar esta época para volver a las costumbres, para pensar en nuestro pasado y mejorar el futuro. Obviamente estas leyendas, como bien lo dice el profesor, tienen su historia, tienen su basamento en mitos, tienen paradigmas, elementos pues que han sido impuestos a través de los procesos de transculturación. Recordemos que nosotros en nuestros orígenes pues provenimos de indígenas, y ellos pues no conocían de estas tradiciones, de estas costumbres, sino hasta que llega el proceso de colonización, y a través pues obviamente de la cultura española, la cultura italiana, pues nosotros hemos recibido estos modelos, estos patrones, y que han servido para modelar precisamente nuestras sociedades, ¿no? Y que han servido de base para fundamentar pues todas estas costumbres y tradiciones que a lo largo de tantos años hemos desarrollado. Como bien lo decía el profesor, pues
existen tradiciones del árbol santo de Río de Jesús, existen tradiciones inclusive hasta de, más son paradigmas, ¿no? De no bañarse en ríos, en playas, todas orientadas especialmente hacia el Viernes Santo, porque bueno, es el día más emblemático de la Semana Santa, ¿no? Y pues obviamente nos recuerdan a todos, bueno, tenemos que rendir respeto y obviamente es un día de mucha solemnidad y quizás por eso surgen todos estos elementos que buscan más que todo es que el hombre, el género, la persona, sienta pues respeto hacia la imagen de Dios, ¿no? Como Padre y Creador. De manera que es bien interesante que este grupo y el grupo creativo de María, la historia de Veraguas, hagan todos sus esfuerzos en mantener estas actividades, porque a la final siempre debemos incluso transmitir a nuestros hijos lo que ha sido la historia, lo que ha sido las tradiciones y las costumbres de nuestros padres por muchos años, porque a la final esto es lo que enriquece más a la cultura y a un país, ¿no? Muchísimas gracias por permitirnos estar acá con ustedes. Muchas gracias, Luis. Nosotros siempre estamos a la disposición y de nombre del Grupo Historia de Veragua le agradecemos por esta oportunidad del día de hoy y queremos estrechar a partir de esta hora lazos con el MOL para posibles otras actividades. También quería agregar algo a lo que tú habías comentado, Luis, sobre lo de las tradiciones. La cultura española, los españoles más que todo cuando vinieron a tierras de América a colonizar, lo que hicieron es trabajar al indio o al aborigen que estuvo en la tierra, transformando sus imágenes en otras imágenes para que ellos siguieran las tradiciones. En este caso, se habla mucho de lo de la Virgen de Guadalupe, que era una diosa igual y la transformaron a Virgen de Guadalupe. Estamos hablando de Tonantzin. Tonantzin era una diosa del grupo que estaba que pertenecía a lo que era la parte de México. De igual manera, se utilizó lo que es en la época coloniales, se utilizó la cultura del miedo a las personas para infundarle el miedo para que tuvieran reglas de comportamiento y dentro de eso entra ahí las tradiciones de Semana Santa. Infundir el miedo para decir, no vayas a tal lado porque te puedes convertir en tal cosa, no vayas a tal lugar porque te puedes convertir en tal cosa o te va a pasar tal cosa. Eso era más que todo por respeto y lo hacían como por una tradición ancestral que ellos llevaban. Así que para continuar, vamos... Ajá. Mucha incidencia de parte de la iglesia, realmente, que hay mucha incidencia por parte de la institución de la iglesia, que es la que, bueno, digamos, llevó todos estos patrones a las sociedades donde los españoles, pues obviamente, colonizaban, ¿no? Yo digo que el origen de todo esto, claro, viene pues de la iglesia como tal en su empeño en llevar al nuevo mundo obviamente el conocimiento de la Biblia, de todo lo que representó pues la vida, pasión y muerte de Jesucristo, ¿no? Y esa es la base de todo esto, creo yo que básicamente pues es lo que hemos recibido como modelos, como patrones y que hemos desarrollado a lo largo de tantos años. Ahora para continuar, vamos a poner un video que le había mencionado que era sobre un cuento y tradición de aquí de Panamá. En este caso vamos a hablar sobre La Llorona. Y luego vamos a entrar a la parte que es la parte gastronómica, la parte de la comida, que es algo muy importante dentro de la Semana Santa y de las épocas, que dan el inicio a todo lo que es la apertura de la Semana Mayor. Ese tema va a estar a cargo de la profesora Dolores Cordero. Así que vamos a iniciar con el video para posteriormente pasar con la profesora Dolores.
Cuenta la leyenda que hace muchos años, en la campiña interiorana y en época de la conquista, existió una mujer muy hermosa, que su sonrisa encerraba un gran misterio, que a cualquiera le sonreía y lo cautivaba. Su nombre era Luisa, de padre español y madre nobe. Esta mujer se caracterizaba por ser una mujer de gran don excepcional. Luisa se había enamorado de un español, con el cual procreó 3 hijos. Lo triste es que nunca se casó con él, y que cada vez que ella quería que él le propusiera matrimonio, él se desentendía y la evadía fuertemente. El nombre del español era Santiago. Santiago no quería casarse con Luisa porque ella era de otra clase social. No podemos casarnos, somos de 2 clases diferentes. Y él estaba comprometido para casarse con otra chica, lo que despertó la ira de Luisa. Finalmente llegó la hora de la boda de Santiago. Fue entonces que, vestida de novia, Luisa se hizo pasar por la chica con la que Santiago se casaba. Cubría su rostro con un velo blanco y le hizo creer a Santiago que era María de los Ángeles. Reunidos para celebrar el sagrado matrimonio entre nuestros 2 hermanos, Santiago y María de los Ángeles, quienes acuden al Señor para pedir por su amor. Al llegar al altar de la iglesia, sacó un puñal y de una sola puñalada le arrancó la vida a Santiago. Loca de ira, salió corriendo de la iglesia y ahogó a sus 3 hijos. Al darse cuenta de la abominación que hizo, se quitó la vida con el mismo puñal que mató a Santiago. A partir de ese día, se cuenta que muchos han visto a Luisa penando por los montes y los ríos, llorando a sus hijos, pues la culpa por haberlos asesinado no la deja descansar en paz. Ahora todos la conocen como la Llorona. Se dice que si la Llorona encuentra a un hombre en solitario en la madrugada, creerá que es Santiago y acabará con su vida. Muchos dicen haberla visto, otros no saben si creer en la historia, y muchos otros dicen que son bochinches de pueblo. El hecho es de que la historia de la Llorona es una leyenda de amor, que mal empezó y mal terminó, y que perdurará hasta que dejemos de contarla.
templo de la Llorona cuando al pasar yo te vi. Salías del templo de la Llorona cuando al pasar yo te vi. Bueno, el video que ustedes acaban de ver es una producción totalmente veragüense que hizo el canal Creativos en María y lo hizo en el pueblo de San Francisco de la Montaña en el 2019. Ahora le abrimos paso a la profesora Dolores Cordero para que nos hable un poco sobre el tema de lo que es la gastronomía o un poco sobre la comida de Semana Santa. Con ustedes, la profesora Dolores. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, profesora, se la escucha perfectamente. Muchas gracias por atendernos. Hoy me pidieron el favor de que les hablara un poco de lo que son las comidas de Semana Santa aquí en Panamá. Y por supuesto también en Veraguas. Son más o menos comunes a nivel nacional porque pues tenemos una herencia común, tanto española en el aspecto cristiano y también una influencia colombiana porque pertenecimos pues muchos años a la Gran Colombia. Lo más importante aquí a tomar en consideración es que estas comidas se ciñen a lo que usted encuentra y encontraba y todavía encuentra en la naturaleza alrededor. Hay algunos alimentos que se han perdido, pero hay muchas cosas que se conservan. El único problema consiste en que las personas que ya tienen el conocimiento de cómo preparar esas comidas están muy mayores y son pocos los jóvenes que se interesan en aprender a confeccionar esas comidas. Como ustedes saben, desde que inicia el miércoles de ceniza, ¿no? Iniciamos los 40 días de Cuaresma, que terminan con la resurrección, el domingo de resurrección. Y durante esos 40 días siempre se le pide al católico cristiano que se ciña a hacer algo de ayuno, a comer menos carne, tratar de comer más pescado, tratar de comer algo más de vegetales y verduras, ¿no? Y alejarse de lo que es la carne roja más que todo. Y entonces eso nos obliga a buscar un reemplazo para poder obtener algo más de energía de los alimentos que estamos consumiendo. En poblaciones como Atalaya, como Soná, como San Francisco, en poblaciones algo alejadas también de la civilización, todavía se conservan esas tradiciones de utilizar verduras y frutas para los dulces, no solo de Semana Santa, sino también de Cuaresma. Se aprovecha todo lo que tenemos de temporada, más que todo lo que son las frutas de temporada. La tradición también dice que para lo que es Semana Santa, el jueves y el viernes santo, usted no debe estar gastando su energía en cosas del mundo terrenal, sino en cosas de la fe y del espíritu. Y por esa razón se les pedía a la gente que no limpiaran la casa, que no se cocinara, sino que se dedicaran a meditar
y a rezar por ser los 2 días pues más importantes dentro de la Semana Santa. Entonces, la gente lo que hacía, y todavía algunos hacen, más que todos los de mucha mayor edad, es preparar sus alimentos especiales para las fechas antes mencionadas, Jueves Santo y Viernes Santo. Lo que más se preparaban eran dulces de Semana Santa porque el azúcar brinda una gran cantidad de energía. Y también se trabajaban verduras para transformarlas en dulces, además de las frutas. Como bebidas, se trabajaban mucho las bebidas de frutas, pero también se aprovechaba el maíz. ¿Con qué nos hemos encontrado que todavía existe? La gente todavía se acuerda. Yo estuve preguntando aquí, allá, y la gente todavía prepara alimentos que en la ley de artesanía se conocen como artesanías de consumo y que son representativas del patrimonio cultural y de la identidad cultural de nuestro pueblo. Estas artesanías de consumo están subdivididas en dulcería, panadería, helados y bebidas. Dentro de los panes todavía podemos conseguir el famoso pan de maíz. Lo podemos conseguir en Atalaya, que es donde yo lo consigo, y también en La Colorada, al igual que el pan de dulce, que lo podemos conseguir en Atalaya. Para lo que son el pan bon, no es del área de Veraguas, es de Panamá, pero es del área de Colón, del área afroantillana, Colón, Río Abajo, etc. También tenemos entonces, dentro de los dulces, aquellos dulces que nosotros podemos trabajar, por ejemplo, con verduras, específicamente con el otoe, donde se hace dulce de otoe, y también se hace dulce de yuca. Y además de eso, si usted combina la yuca con el coco, usted trabaja lo que se conoce como enyucado. El coco es un producto, es un alimento que se combina con muchas de nuestras frutas y muchas de nuestras comidas. ¿Cuáles son los frutos más utilizados? Por ejemplo, la naranja agria, el marañón, la papaya, ¿no? La toronja, el mango, el guineo y el plátano. Y con la papaya, por ejemplo, tenemos el dulce de papaya, que se trabaja con miel de caña o con raspadura. Y también tenemos la cabanga. Hay una diferencia, es que en el uno usted casi lo muele, lo maja, y la cabanga usted la raya en piezas muy delgaditas. La cabanga que se consigue ahora no se parece en nada a la cabanga que hacían nuestras abuelas. Usted compra cabanga ahora, usted compra una especie de raspadura de papaya con coco. Sin embargo, la cabanga de nuestras abuelas era una papaya verde rallada, cocinada con miel de caña, ¿no? Y quedaba con líquido y usted la podía comer con cuchara. Después se le añadió el coco rallado y entonces se convirtió en papaya con coco, pero se le seguía llamando cabanga. Sin embargo, para poderla transportar, el hecho de que estuviera la miel todavía líquida, decidieron pues evaporarla más y la terminaron transformando en una especie de raspadura de papaya con coco.
El otro que tenemos también es el cabello de ángel. El cabello de ángel es la papaya rallada muy finamente y que usted primero disuelve el azúcar blanca en agua, la cocina y cuando ya tiene el sirope, usted echa esa papaya verde en ese sirope, lo deja cocinar muy bien y lo saca y queda casi de color blanco. Algunos le llaman caballito de ángel. El nombre real es cabello, o sea, cabello de ángel. Y ese es un dulce de papaya, pero blanco. También tenemos entonces con el marañón, que es una fruta que está escaseando fuertemente en los últimos años por una plaga que le ha caído aquí en Panamá a los árboles de marañón. Tenemos el dulce de marañón normal o dulce de marañón con pepita. Y si lo trabajamos la pepita sola asada con la miel, le llamamos entonces confitado. Con la naranja tenemos el dulce de naranja normal que se utiliza la cáscara a la que usted le quita la parte blanca y usted lo cocina, o el dulce de naranja agria que usted cocina la cáscara con la parte blanca, ambos en miel, y entonces eso pasa por muchas cocinadas con agua caliente. Se bota esa agua, vuelve y se cocina, se bota esa agua y vuelve y se cocina para quitarle el amargor. Y tenemos entonces los dulces de naranja. Con el mango, que comienza a aparecer ahora, también tenemos dulce de mango con miel de caña. Con el guineo o el plátano, tenemos la golloría o bolloría, que es, en el primer caso, la golloría es plátano verde cortado en tiras, frito y que se revuelve entonces con miel de caña. Y también tenemos el chocao, que es el guineo que nuestras abuelas ponían a secar al sol sobre el zinc, pero un guineo ya súper maduro, y eso entonces lo convertía en una deliciosa pieza de guineo deshidratado madurito, muy sabroso por cierto. Con la yuca, además del dulce de yuca, ya teníamos el enyucado, y para lo que era bebida, la chicha de maíz nacido. La gente la ha aprendido a hacer, pero es tan tediosa de hacerla. Me gusta trabajarla. La chicha de maíz nacido se está perdiendo por eso, porque realmente lleva mucho trabajo a hacerla. También tenemos el consumo de frutas en chichas. La piña, la maracuyá, la naranjilla, la granadilla, la guanábana, el tamarindo, o el consumo de frutas normales, algunas de las cuales ya ni siquiera conseguimos, como el anón y la chirimoya, ¿no? La guayaba criolla, porque ahora tenemos el guayaba de afuera, ¿no? El mamey, el níspero, el mamón, la algarroba, la ciruela, con frutas venidas al extranjero, como el melón y la sandía. Con muchos de ellos todavía se hacen helados y también se hacen lo que nosotros conocemos como duros, o sea, chicha congelada. Lo más interesante es que en esta temporada, como se prohíbe tanto el consumo de carnes rojas, se pide mucho que se consuma productos del mar. Y entonces tenemos diferentes comidas confeccionadas con pescados de la región, peces de la región, pasando por el pescado fresco, pasando por el ceviche, pasando por el pescado frito, pasando por el pescado seco, en que aquí en Veraguas tenemos una tradición
del área de Bahía Honda, en donde los habitantes de Bahía Honda durante toda la cuaresma se dedican a pescar, salar y secar el pescado y llevarlo a vender a las ferias de Soná cerca del puerto, el antiguo puerto, que está ahí pegadito a la feria de Soná. Este año, debido pues a la pandemia, ellos mismos salieron pues diciendo que no han podido mercadear su producto, pero ese pescado salado se utilizaba a nivel regional para confeccionar diferentes tipos de alimentos, especialmente sopas y guachos, el pescado salado. También teníamos, y tenemos todavía, porque todavía se practica, la utilización de todo lo que son mariscos para la producción de diferentes sopas, diferentes guachos, los arroces que van mezclados con diferentes mariscos y también pues ceviches que se producen mucho. Entonces tenemos muchísima comida que se practica y que se ha ido regando poco a poco al resto del año, pero que realmente tienen su origen en nuestra naturaleza que nos rodea y el consumo de no carne roja y sí pescado para la época de Cuaresma. Los dulces de Semana Santa sí son más difíciles de conseguir durante el resto del año. Hay algunas veces que se sacan para ferias o festivales y la gente los saca, ¿no? Pero son pocas las veces que usted puede pues encontrarlos. Pero sí realmente es una época, una temporada en las cuales nosotros podemos conseguir una variedad de productos de consumo que no se consumen con facilidad en el resto del año. Eso era lo que tenía que mencionarles a todos. Y realmente es una temporada en la cual vale la pena que nosotros podamos aprovechar para consumir producto nacional que muestra nuestra identidad cultural. Les agradezco su atención. Muchas gracias, profesora, por su intervención. En esta ocasión le toca al arquitecto Sebastián Aguilar exponer el tema sobre lo que son tradiciones. Pero antes de que el arquitecto exponga su tema, vamos a hablar un poco sobre el Grupo Historia de Veraguas. El Grupo Historia de Veraguas ya tiene a disposición 6 revistas. En esta ocasión, la última que ha salido es la revista que hace alusión a la Semana Santa. También, si quieres saber más del Grupo Historia de Veraguas, visita nuestras páginas en YouTube y nuestras páginas en Facebook y en Instagram como Historia de Veraguas. De igual manera, si quieres alguna información o quieres escribir para hacer alguna pregunta, búscanos en Gmail como historiasdeveragua@gmail.com. Ahora con ustedes el arquitecto Sebastián Aguilar. Bienvenido, arquitecto. El arquitecto tiene algunos problemitas con el internet. Ok, luego de la intervención del arquitecto vamos a abrir el compás para las preguntas y respuestas. Ahora con ustedes el arquitecto Sebastián Aguilar. Arquitecto, le escuchamos. Aparentemente cayó la señal del arquitecto. Bueno, profesor Víctor. Profesor Víctor. Estamos esperando la participación de las personas si quieran hacer alguna pregunta. Sí. Son las ¿Alguno de los 5:10. participantes O contribuir. Ajá, Luz María está pidiendo la palabra. Adelante, Luz María Valencia. Batista Valencia. Batista Valencia, perdón. Ese mismo.
Bueno, primeramente para saludarlos a todos y a todas, a la profesora Dolores, a agradecerle su participación, pues. Quiero aportar algo a la gastronomía, porque nosotros acá en Montijo tenemos mucha tradición en cuanto a lo que es la comida y la gastronomía en Semana Santa, y lo hacíamos cuando estaba mi mamá ya joven, que estábamos nosotros pequeños. Ella no prendía fogón en desde el jueves hasta el sábado al mediodía. Y nos hacía chicha, bollo, mucho bollos simples y bollo con coco. Y no faltaban los dulces, la cocada, porque como mi papá sacaba miel, ¿verdad? Tenía trapiche. Así que en la casa no faltaba el dulce de yuca, dulce de todo, bueno, todos los dulces. Y tenía una tía que hacía dulce de otoe, dulce de ñame, hacía dulces que pocos eran tradicionales. Mi tía Finga. Pero muy interesante la participación de la profesora Dolores, porque de veras que nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestros abuelos cuidaban mucho ese tiempo de recogimiento, y lo hacían con fe, porque se acogían a los preceptos de la iglesia, muy apegados a eso. Y bueno, solamente era para aportar eso sobre la gastronomía. Muchas gracias. Sí, ahora sí le cedemos la palabra al arquitecto Sebastián, que aparentemente ya está disponible. Arquitecto. Arquitecto. ¿Alguna otra persona quiere aportar algo mientras logramos tener comunicación con el arquitecto? Bueno, aquí tenemos a alguien que está aportando algo. A ver, vamos a leerlo. La señora Gina. La señora Gina, saludos hasta Estados Unidos. En la isla de Coiba acostumbran a solear el guineo maduro en zinc por varios días. Los detenidos le llamaban guineo pasado. El pescado se colocaba al sol y después que estaba seco se deshilachaba para hacer arroz con pescado. Muy bien, señora Gina, muchas gracias. ¿Alguna otra persona quiere compartir? Sí, Jairo. Ajá, diga. Mira, que lo que todos los participantes deben percibir o darse cuenta, que el manejo y la costumbre tienen que ver mucho con la espiritualidad de las personas. Y esto, cuando las personas se comprometen, podríamos decir, en una misión espiritual influenciado por la iglesia, las conductas cambian y la sociedad también cambia. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, con lo que puso el ejemplo de que habló Luz, ¿qué hacía la mamá? ¿Qué le hacía la mamá a sus hijos, a su esposo, a sus vecinos? Ella apagaba el fogón de leña, como decía, desde el miércoles, creo que fue que dijo, hasta el domingo. ¿Eso qué implicaba? De que ella no iba a cocinar. Y si ya cocinaba, todo lo que ella cocinaba era el dulce, la chicha. ¿Por qué?
porque eso permitía participar y compartir la espiritualidad, o sea, el momento, la reflexión sobre la fecha, sobre la vida, la obra, el momento de Jesús. Entonces, hay un compromiso material y por eso también tiene una explicación la lista de dulces y el tipo de comida que señala Dolores. No es por casualidad que el marisco tiene un significado distinto en Semana Santa que en los días normales. Y más en la forma como se hace. En la forma como se prepara de una manera simple, rápida, que no implica demasiado guiso ni gastos, que lo puede hacer una persona, como que dice uno, con 3 piedras de fogón, agua y leña, suficiente. Entonces, o sea, todo gira alrededor del sentimiento y la espiritualidad de la persona. Entonces, claro, los jóvenes de hoy no piensan, no sienten esa misma mística con la Semana Santa, sino que están, como dicen unos, influenciados por otras fuerzas generalmente consumistas y que van en detrimento de su fortaleza espiritual, y eso hace que las conductas de los jóvenes se dé de una manera desordenada, mientras que una persona mayor de 60, 70 años está pensando en comprar un escapulario, un rosario, incienso, varias hierbas para el día, para su casa. El joven lo primero que piensa es llegar al supermercado para comprar la cerveza antes que cierren o que declaren el día de ¿cómo se llama? De permiso. O sea, está pensando más en el consumo, en el licor, en la comida, en todo lo que es la comida chatarra, para darse este placer, pero jamás piensa en la espiritualidad, ni tampoco en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Gracias. Listo, ahora sí tenemos al arquitecto disponible. Arquitecto, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo estás? Disculpen, había tenido problemas de señal. Ante todo, nuevamente, muchas gracias a todos los que están en este conversatorio el día de hoy. Gracias a ti, Jairo, por la idea de este tema tan nuestro, tan tradicional, y también agradecerle a los expositores, a la profesora Dolores, al profesor Jordán, la profesora Luz, todos los que están presentes. Bueno, nosotros vamos a ver un poco, siguiendo la línea de lo que hablaba el profesor Jordán, sobre ese espíritu de religiosidad, de respeto que tenían nuestros, o que tienen todavía algunos de nuestros pobladores, sobre todo en la región de Veraguas, que sabemos que es un área muy religiosa, de mucho respeto a esta semana, y que también va unido a lo que son las costumbres y algunas tradiciones que han caracterizado lo que es la Semana Santa en Panamá y sobre todo en el área de Veraguas, ¿verdad? Nosotros sabemos que a nivel religioso en Panamá hay muchas actividades comunes que se realizan, que son muchas de la herencia española y colonial, que sabemos que el profesor Jordán habló sobre eso, como las procesiones, como los viacrucis, como el drama en vivo, que son algunas de las actividades que se realizan en Semana Santa y que en nuestro pueblo tienen algunas características que los hace únicos. Y hay otras tradiciones que no son del índole, tienen algo de relación con la religiosidad, pero que algunas inclusive no son reconocidos por la iglesia por el motivo de que son más populares y algunas tienen inclusive, podríamos hablar de prehispánica. Procesiones, nosotros sabemos que hay dentro de la Semana Santa muchas procesiones que se dan, que son de mucho agrado y de mucho respeto
de las comunidades como por ejemplo la Jesús Nazareno, iniciando la Cuaresma, la procesión del silencio, donde sabemos que van los varones solamente. También tenemos la procesión del encuentro, que es de la Virgen María con Jesús, donde se encuentra la Virgen María con Jesús, y otras más que se realizan dentro de la Semana Santa, el Vía Crucis, que es muy importante para los cristianos católicos. Y también hay una muy característica, por ejemplo, en el área de Cañaza se da mucho el domingo, temprano en la madrugada, y en Santiago también, y algunos otros distritos que se ha distribuido. Primero se daba en Santiago y luego se fue distribuyendo, que es la carrera de los santos, ¿verdad? Donde los feligreses toman los santos de la iglesia y hacen la simulación de lo que sucedió a la resurrección, ¿verdad? Donde los santos los apóstoles fueron al recibimiento de Jesús, y entonces nosotros en Panamá y en otros países también se da lo que es la carrera de los santos o la procesión del encuentro, que también se llama, que es que corren los feligreses al encuentro de Jesús. Y también lo que son las misas, que sabemos que es muy importante para todos nosotros como católicos cristianos. Hay algo muy importante y que se ha desarrollado mucho y que es de lo más antiguo, de las actividades más antiguas que hay en Veraguas, y son los dramas en vivo. La pasión, la resurrección, todo lo que pasó Jesús para llegar a su resurrección, ¿verdad? Y dentro de los dramas en vivo hay lugares que destacan, como por ejemplo Montijo. El drama en vivo de Montijo es muy famoso. Lamentablemente, con esto que tenemos de la pandemia, todos sabemos que no se ha podido hacer presencialmente, pero por ejemplo el grupo de Río de Jesús, Codrapa, que le enviamos el saludo al compañero Alipio Puga, ellos lo han hecho este año virtualmente. Y Río de Jesús es otro de los lugares donde el drama en vivo es muy seguido. También en otros lugares se hace el drama también, muchas veces, como el caso de Montijo, es en un área natural que simula el área donde Jesús fue crucificado, y en otros distritos se hacen los atrios de las iglesias, ¿verdad? Pero últimamente ha sido muy visitado por turistas en los años antes de la pandemia y por los feligreses. Es algo que en nuestras comunidades está muy arraigada, porque también mucha gente recuerda, no solamente los últimos dramas, hay personas, los más mayores, recuerdan y viven los actos de las pasiones de los dramas, inclusive cuando hay latigazos a Jesucristo, las palabras, cargando la cruz, todo esto la gente lo ve como algo real, como que ven a Jesús en vivo, y es parte de lo que es los dramas y también de los actores, ¿no? Muy buenos actores que han interpretado estos dramas y que la gente los recuerda. Y es parte de nuestra tradición y parte de nuestra cultura, cómo las personas lo viven, y sobre todo lo vivían mucho más en el tiempo que no habían televisores, que no habían películas, y que la gente esperaba este momento para poder ver una actuación en vivo, y una actuación que es muy organizada con mucho tiempo, el vestuario, todo lo demás, los romanos, cómo se vestían y todo esto. Recuerdo que nos comentaba una señora del área de Cañaza, que inclusive se metían cuando latigaban a Jesucristo, y cuando iba Jesucristo con la cruz, el actor, ¿no? Y trataban de defenderlo como ellas estaban presenciando lo que era Jesús. Igual las mujeres que hacen la participación, el drama de María y todo. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la parte de religiosidad, que está muy ligada a nuestra cultura y a nuestras tradiciones por muchos años. Por muchos años, ya tenemos más de 500 años con estas tradiciones que fueron traídas por los españoles. Pero igual también está la parte de nuestra costumbre y nuestras tradiciones populares, ¿verdad? Como les dije anteriormente, algunas son aceptadas por la iglesia, otras no. Y que con el tiempo algunas han ido desapareciendo, otras han bajado la intensidad. Y tenemos, por ejemplo, el caso del los árboles que sangran, que es una tradición muy popular en el interior. Y se dice que para Viernes Santo, el árbol, especialmente el árbol de coquillo, que es uno de los árboles que se
se ve este tipo de tradición. Al mediodía de Viernes Santo se corta y se dice que el árbol sangra. Cuando sangra hablamos de una resina, ¿no? Que ellos toman, que las personas que hacen este acto lo toman, y que se dice que es muy milagroso, que cura lo que es dolor de muela o dolor de oído. Eso se tapa y la persona que hace esta tradición tiene que ir callada, no puede haberle hablado a nadie en todo el día para sacar esto del árbol de coquillo. También recordamos cuando nuestros abuelos y nuestros padres nos decían que en Viernes Santo, sobre todo, y en Semana Santa, era peligroso trepar árboles, muy peligroso porque te podías accidentar o te podías inclusive convertir en mono o actuar como un mono, ¿verdad? Nuestros abuelitos nos lo decían desde chicos y ellos lo que estaban también tratando de decirnos era que nos cuidáramos porque era una fecha de mucho respeto y una fecha que tiene que ser es para reflexión y no para estar de travieso, ¿verdad? Y lo mismo nos decían cuando con el caso de los ríos y las playas, ¿no? Que si te metías a los ríos, te podías convertir en pez, o el agua se podía transformar en sangre, o te podías convertir en sirena. Son cosas y tradiciones que nuestros abuelos han seguido por muchos años, generación tras generación, que últimamente se van perdiendo. También hay otras tradiciones como por ejemplo las damas, tienden en Semana Santa, sobre todo en el Viernes Santo, precisamente Viernes Santo, de cortarse el cabello, porque se dice que si cortas el cabello en Viernes Santo, te va a crecer más sano y más bonito, más fuerte durante todo el año. Entonces es una tradición que las damas y las mujeres lo han hecho generaciones tras generaciones. Como le digo, hay muchas que se han ido perdiendo, pero nuestros ancestros sí lo siguieron por mucho tiempo. Hay otras que son un poquito más, así como el video que puso Jairo, un poquito más tenebrosas o de más miedo. Está la leyenda del penitente de la otra vida, que muchos han dicho que lo han visto, y que el Viernes Santo en la procesión de Viernes Santo se ve caminando a un alma, a una persona o una figura, un personaje que lleva un calvario grande de madera, y que va al final de la procesión, pero que antes de llegar a la iglesia, de entrar con el anda a la iglesia, él no pasa a la iglesia, no llega a la iglesia, y lo que hace es que se desvía rumbo al cementerio. Muchas personas dicen que lo han visto, otras personas han comentado sobre esto y han dicho también que este es un personaje que en vida no cumplió una promesa y que Dios, para que tenga calma en su alma, en la eternidad, Dios le ha permitido que realice esta actividad de ser penitente en las procesiones para poder estar en paz con su alma, perdón. Esta es la historia y la leyenda del penitente de la otra vida que muchos de nuestros abuelos también nos comentaban. Y muchos, como le digo, han asegurado que lo han visto. También hay una tradición muy conocida, yo sé que la mayoría lo van a conocer, y es golpear a los árboles o darle rejo, como dicen los abuelos, a los árboles que no han dado fruto. Y lo que hacen es que a medianoche del Viernes Santo, los abuelitos o nuestros antepasados se levantaban igual, sin hablarle a nadie, solo con la diferencia de que los que tienen que hacen esta actividad tienen que tener hijos, no podían ser personas que no tuviesen hijos. Agarran a los árboles y los regañan y le dan cuera para que puedan dar frutos al siguiente año. Otra tradición nuestra panameña que por muchos años se practica y se ha practicado, ¿no? Así como decía el profesor Jordán, como decía la profesora Dolores, la profesora Luz María, es muy de mucho respeto para nuestras personas de los campos, del interior, no trabajar el día de en Semana Santa completa. En Semana Santa no se trabaja, inclusive en los campos, ¿verdad? O sea, cuando hablo de campos es en la siembra, porque está el pensamiento de que, y ciertamente ellos lo certifican, de que si se siembra en Semana Santa la cosecha va a salir mala, va a salir una mala cosecha.
y ellos entonces entran en recogimiento toda la Semana Santa, no se trabaja y no se hacen muchas actividades, como lo decía la profesora Dolores, no se cocina, no se hacen actividades porque es mucho respeto a la imagen de Jesús. Y también una de las cosas que no hacen es montar caballo. Recuerden que el caballo es un medio de transporte muy utilizado y muy arraigado a nuestro interior. Y se prohíbe montar caballo. Y en Viernes Santo también se dice que se prohíbe hablarle a los caballos, porque muchos han dicho que el caballo le ha respondido, le ha hablado inclusive, y muchos lo aseguran que lo han hecho. Así que son muchas tradiciones que nosotros tenemos dentro de esto. También, por ejemplo, proteger el mal tiempo. Para evitar el mal tiempo, mucha gente se levanta en Viernes Santo también en la madrugada y quema lo que nosotros le llamamos el excremento de la vaca. Lo queman para evitar que exista un mal tiempo en estos lugares. Hay un lugar, bueno, en diferentes lugares se practica, pero aquí yo lo he visto en San Francisco, que es la quema del Judas, que se hace el domingo, el último domingo ya de Semana Santa. La quema de Judas, que es un muñeco que hacen simulando a Judas y que es llorado por lo que le llaman las lloronas. En San Francisco son hombres que se disfrazan de mujer y lloran a Judas, que el pueblo lo está quemando por la traición que le hizo a Jesús. Eso también es una tradición que no es aprobada por la iglesia, pero es una tradición muy arraigada a el pueblo de San Francisco y a otros pueblos que lo practican. Y como esto también hay otras muy arraigadas al respeto. Por ejemplo, no solo en Semana Santa, pero se habla mucho de Semana Santa. En Semana Santa no se le puede levantar la voz ni golpear a sus padres. Hay que darle honor, y eso no es en Semana Santa, debe ser en toda la vida. Honrar a su padre y a su madre. Pero se dice que el que le levanta la mano a un papá o a una mamá en Semana Santa, la mano se le cae. O el que le grita, la lengua se le bifurca, se le convierte como en lengua de serpiente. Son muchas tradiciones que nuestros abuelos nos han inculcado. Mi abuelo era de los que se sentaba con nosotros y mi abuela a hablar de todas estas tradiciones, por eso se las traemos muchas en estos tiempos. Igual como se dice que el que pelea o el que discute en Semana Santa está llamando al diablo, está llamando a Satanás, porque a Satanás le gusta que pasen esas cosas en Semana Santa, donde tenemos que estar recogidos en pensamiento, recordando todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y muchas personas a veces con el licor o a veces por la ira pelean en Semana Santa, discuten y lo que están haciendo es llamando a la fuerza malvada que es Satanás, ¿verdad? Y bueno, hay otras actividades, hay otras cosas. Bueno, hay una tradición muy arraigada allá en el área del profesor Jordán en Río de Jesús, que es el árbol del granadillo, que tampoco es aceptado por la iglesia, pero que mucha gente lo sigue. La flor del árbol del granadillo, que se dice que es muy milagrosa y que las personas la utilizan inclusive como bálsamo para el reumatismo y para otras enfermedades, y que en Río de Jesús es muy visitado para Semana Santa, porque se dice que solamente la flor esta se ve en Semana Santa, y el Viernes Santo ya en la noche, en la madrugada, ya no hay este tipo de flores, porque todas solamente florean para este tiempo y las personas las toman y las llevan a sus casas para remedios milagrosos, ¿verdad? Hay una que es ya más a la parte de ¿cómo se le llama esto? De la adivinanza, o sea, lo que tiene que ver con este tipo de cosas, que es la lectura de un huevo que se tira a las 12 del día en Viernes Santo, y que depende de la forma que da el huevo al mediodía, perdón, se tira en la mañana y al mediodía se hace la lectura del huevo, y depende de la forma que da, entonces también lo que se signifique, ¿no? Por ejemplo, si es una forma de un avión o de un barco, significa que alguien en la familia va a viajar. O si da la forma de una iglesia, alguien se va a casar. Si da la forma de un ataúd, que es lo más peligroso, entonces alguien en la familia va a perder la vida.
Entonces, este tipo de tradiciones que van muy arraigadas a nuestras culturas, algunas se han ido perdiendo, algunas se siguen todavía, pero son parte de nuestra identidad y parte de nuestro pueblo, por años lo han sido. Las 3 de la tarde es del Viernes Santo, una hora de mucho respeto, porque se dice que es la hora cuando murió Jesús, y que nuestros abuelos dicen que se torna pesado, hay que mantenerse dentro de las casas, el ambiente se torna pesado, oscuro, y muchos dicen que si tú tratas de salir de la casa, enseguida cae la lluvia. Y todas estas tradiciones hay que seguirlas preservando, son tradiciones populares, muchos dicen que han ido desapareciendo con la llegada de la luz eléctrica, con la llegada de las escuelas, con la llegada de los nuevos estudios, de las nuevas generaciones, ya no creen en muchas cosas de estas, y vemos que muchas veces se llenan los ríos y las playas en Semana Santa, cuando nuestros abuelos era prohibido hacer eso, como dice el profesor Jordán, más la parte del consumismo, y olvidamos la parte real de lo que es la Semana Santa, que es la parte de respeto, y que de muchas maneras y con muchos métodos nuestros abuelos y antepasados trataron de que respetáramos esta fecha tan importante. Así que bueno, en parte esto para recordar y recopilar un poco de este conocimiento ancestral de nuestros abuelos, y que muchas veces se han ido perdiendo, y es parte de nuestra cultura inmaterial. Así como dice la profesora Dolores, está quedando todo este conocimiento en los cementerios, y pienso que debemos nosotros, como vigilantes y como personas que nos gusta la cultura, recoger todo esto y transmitírselo a las siguientes generaciones para que no se pierda todo este conocimiento que tenían nuestros abuelos. Así que muchas gracias, Jairo, muchas gracias a todos, y si hay alguna pregunta, con gusto. Y para mí fue un honor, mucho gusto haber transmitido esta parte de las tradiciones de nuestro pueblo y de nuestra provincia de Veragua, que está muy llena de cultura. Gracias. Arquitecto, aquí hay personas que han comentado, como por ejemplo el Luis Conde del MOL, la lectura de clara de huevo es una costumbre menos conocida, consiste en depositar en la mañana del Viernes Santo la clara de un huevo en una taza y dejarla, parece que estar hasta mediodía. Esa hora hasta social. Mediodía, así como lo dijimos. Sí, exacto, esta la comentamos, de que depende de la forma, ¿no? Pues si era la forma de una iglesia, alguien se va a casar, si era la forma. Esa es una de las que yo pienso que viene de mucho antes de la época prehispánica. Pienso yo, no estoy completamente, no tengo la certeza de que sea así, pero conociendo nuestro antepasado, pienso yo que puede ser una mezcla, un sincretismo entre la parte autóctona de nuestros aborígenes con la parte religiosa de que nos trajeron los españoles, ¿no? Porque es una práctica que no es, y creo que nunca lo va a ser aceptada por la iglesia, pero que sí habla mucho de nuestras culturas, ¿no? La adivinanza y todo esto que va adentro, porque se practica es el Viernes Santo. O sea, el Viernes Santo es la parte religiosa, y la de la adivinanza pienso yo que es más hacia la época anterior, ¿no? Antes del prehispánico. ¿Alguna otra, Jairo? No se escucha, Jairo, no se escucha. Acá nos están hablando igual del MOL, que cuando uno sale para la época del Viernes Santo, el cielo se oscurece, y si sales, te asomas, llueve. Exacto, ese es el Viernes Santo. Sobre todo lo decían nuestros abuelos, que a las 3 de la tarde, que era la hora más sagrada, o la hora que tiene que tener más respeto, y uno debe quedarse en la casa a esa hora, porque es la hora que murió Jesús. Y sobre todo nuestros abuelos lo hacían durante toda la Semana Santa completa, no salir de la casa. Nosotros ahora en Semana Santa nos vamos para la playa, nos vamos para los ríos, nos vamos para todos lados, cuando nuestros abuelos respetaban mucho esa fecha. Acá nos dice que también el efecto de las redes sociales ha incidido en la pérdida de muchas costumbres y tradiciones, más que todo en las de nuestras tradiciones de nuestros pueblos.
Sí, exacto. Las redes sociales, muchas culturas. Que nosotros somos un país que sabemos que tenemos muchas tradiciones. Arquitecto. relación, Panamá, el corazón del mundo, de las culturas, y mezclando, ¿sí? ¿Sí? Sí, de igual manera acá me llegó una pregunta, pero vía WhatsApp, donde nos dicen que profundice un poco sobre la Señiles. Al de Señiles, ok, Señiles, no lo mencionamos ahorita. Hay una comunidad en Ponuga de Veraguas, se llama Señiles. Se habló de una historia, se habla de una historia todavía de un señor que fue a cazar, que fue de cacería el Viernes Santo. El señor se fue de cacería con dos perros, una escopeta, su pipa, su tabaco y algunas medicinas para los días que iba a estar cazando, venado, conejo, todo lo que sabemos que nuestros campesinos cazan, ¿no? Y hasta la fecha de hoy el señor no se ha encontrado los restos del señor. Mucha gente de la comunidad lo buscó, no lo encontraron. Y pero se dice, se comenta en la comunidad que todas las fechas, llegando el Viernes Santo, se escucha el ruido de un disparo, de una escopeta, y los perros ladrando, y el señor gritando, pidiendo ayuda. Arquitecto, Entonces, ajá. Quería agregar algo para reforzar lo que usted está hablando de Señiles. Al final vamos a mostrar el video de Señiles. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, buenísimo. El profesor Víctor Jordán, una leyenda completamente veragüense, una leyenda de nuestra única. O sea, en otros países tienen sus leyendas, ¿no? Las calabazas bueno, un montón del Grinch y todas las cosas que tienen por allá en otros países, pero nosotros también tenemos nuestras leyendas y nuestros mitos, nuestras tradiciones muy arraigadas y únicas, ¿no? Que también tenemos que hacerlas llegar. Okay, el profesor Víctor Jordán creo que quería agregar algo porque había... Ok, profesor Víctor, ¿cómo está? Ajá. Sí, lo que pasa es que perdí el audio por un momento, creo que por 10 minutos. Bueno, mira, a todo esto yo quiero agregar lo siguiente, ¿no? Y creo que desde el punto de vista de la sociología, ¿cómo explicamos nosotros estos fenómenos o hechos sociales que vive la... En algunos casos, se trata de medios o formas o sistemas de control social. ¿Qué es eso de control social? La persona pueden ser instituciones, como el caso de la policía, así como por ejemplo la policía utiliza, vamos a suponer, el pito. Usa el pito para detener un auto, para izar la bandera. Usa el pito para controlar la movilidad de la población, o pone un retén, o usa las esposas para retener un reo o una persona, etcétera, etcétera. O sea, esos son instituciones, el sistema judicial, la ley, todas esas son instituciones de control. De cierta manera, la escuela también es una institución de control porque ella va conductando a los estudiantes, a los niños, y la educación se convierte en un conjunto de normas, reglas y costumbres que se van haciendo costumbres a lo largo de la vida del ciudadano y con el propósito de que adquiera o se conduzca de una manera X, ¿no? Como la sociedad así lo tiene estipulado. Todos sabemos, por ejemplo, que en Líbano las mujeres no pueden caminar al lado del hombre y tienen que usar su máscara, ¿verdad? Cerrada, y tampoco almuerzan en la sala, en el comedor con el marido, son las últimas sino que tienen que estar en la cocina. Son las últimas en comer. Son las últimas. O son las últimas en comer. Entonces tú dices, pero eso es una barbaridad, eso es una locura. En África, allá se le abre el labio, la nariz, se hacen perforaciones. Sí, correcto. Inclusive
A las niñas, a las jóvenes le hacen cortes en el clítoris, en la vulva para lograr cosas. O sea, cada pueblo tiene costumbres, pero esas costumbres son, las costumbres son las prácticas de las normas de control social. Profe. Eso hay que tenerlo claro. Profe, yo quería agregar también. No, espérate, termino, Jairo. Okay. Entonces era por el caso de nosotros. Por ejemplo, hay que estudiar en el caso de Panamá, en el caso de Veragua, las normas de control social que significa, por ejemplo, por darte un ejemplo de esas costumbres, la ir a bañarse a un río, ¿no? Bañarse a un río. ¿Cuál es la costumbre? ¿Cuál es la norma? El delito, el acto, la pena, el castigo que va a recibir la persona se convierte en la institución de control o en el medio de control. ¿Por qué? Porque así tú vas conductando a las personas, a los jóvenes, a que se mantengan en casa. Así como nos decían cuando éramos niños, vete a dormir porque viene el policía. Y nos fueron metiendo eso en la cabeza, aunque nosotros no veíamos policía, le teníamos miedo al sapo, la culebra y todo esto como medios de control. Entonces, en la iglesia, en la costumbre, nosotros los católicos, tenemos una cantidad grande de prácticas en Semana Santa que son mecanismos de control de la sociedad. Porque tú no puedes controlar que una persona, que un joven vaya a un río, o que vaya a tomar licor, o que vaya a una fiesta, que vaya a un baile. ¿Cómo tú lo logras? A través de mecanismos de control de este tipo, a través de hechos de castigos o de tradiciones o de mitos, se convierten en mecanismos de control. Eso es lo que quería agregar. Jairo. Sí, inclusive, disculpe. Sí, profesora. No, es que no iba a continuar con la idea. Si usted va a continuar, dele. Sí. Otra así que el profesor habla ahora del control, es una muy arraigada también a la parte sexual. Recordemos que nuestros abuelos nos decían que en Semana Santa las parejas no podían tener relaciones sexuales porque quedaban unidos por los genitales. Inclusive los matrimonios. Entonces, otra así como dice el profesor de control, de lo que es el respeto de la fecha, de Semana Santa, inclusive ya en los adultos, ¿no? Porque esas ya serían normas para las personas adultas que respeten la fecha. Entonces se hablaba de eso, ¿no? De que respetaba esa fecha, podía hasta quedar unido por los genitales. Y eso todavía se utiliza en muchos lugares de nuestro pueblo, en menor cantidad porque ya la gente no lo ve mucho, pero sí es parte de lo que se enseñaba en nuestros pueblos. Acá en Santiago Mall están diciendo también de la circuncisión, que fue considerada por los judíos como un mandato puramente religioso. Los estudiosos han sugerido que los patriarcas del judaísmo y sus seguidores adoptan la circuncisión para hacer más fácil la higiene del miembro, en este caso el pene, en climas cálidos y arenosos, como un rito de paso a la edad adulta. Yo también quería agregar con respecto a los hindúes, la religión de ellos, los Hare Krishna, las mujeres se sientan a la izquierda y los hombres se sientan a la derecha. Igual, entran sin zapato, oran, ambos en sus lados, y a la hora de las comidas también, cada quien por separado. ¿Algo quiere agregar la profesora Dolores? Era así con referencia a lo que era material bibliográfico de referencia para las personas que están interesadas. Tú mencionaste algunos, pero hay dos que son fundamentales en este estudio de mitos y leyendas, entre los cuales pues están los de Semana Santa. Hay dos que son los más importantes, uno que es de Dora Pérez de Zárate, que se llama La Saga Panameña. Este es el nombre que tiene, que es la portada donde está
la calavera empollerada, que hace un par de años atrás tuvo tanto problema y tanto escándalo. Se llama La Saga Panameña de Dora Pérez de Zárate. Y el otro es Mitología Panameña, creo que es el nombre, de un antropólogo de la USMA que creo que se apellida Reverté, que también es muy, pero muy bueno. El segundo de Reverté es bastante pesado de leer, pero es muy, pero muy, muy interesante. De La Saga Panameña de Dora es bien descriptivo, me gusta mucho, pero son básicos, esos son básicos. Los demás ellos relatan los cuentos y las leyendas, pero estos acá los analizan. Y realmente me gustan mucho estos dos libros, Saga Panameña y Mitología Panameña, de Dora de Zárate y de Reverté. Ok, voy a de nuevo a leer la lista de los libros que encontré para poder hacer mención de ellos. Entre ellos, Tradiciones y Leyendas Panameñas de Luisita Aguilar P. Cuentos y Leyendas Panameñas de Berta María Cabezas. Tradiciones y Cuentos Panameños de Juan Oyer de Mulford. Aparte de eso, tenemos Cuentos y Leyendas Panameñas de Anselmo J. García Curado y Manú Ortega. Estos son los que he encontrado para hacer mención el día de hoy. Arquitecto, ¿quiere agregar algo más? Bueno, ante todo, saber que nosotros como panameños tendemos mucho a ir adoptando en general, ¿no? Hablamos en la sociedad general, adoptar muchas ideas, doctrinas, costumbres de otros lugares, pero la Semana Santa siempre nos ha hecho volver y llegar a esas tradiciones que son nuestras, que son culturas y arraigadas a nuestra es un poco difícil que esa leyenda eso con el tiempo, porque nuestra misma forma de vivir la Semana Santa nos arraiga a ese tipo de leyendas, a la misma religiosidad también de cómo celebrar la Semana Santa. Así que de eso debemos sentirnos orgullosos por lo menos de esta parte. Y actividades como esta que organizaste, Jairo, nos hace también cuidar lo que nos queda, Así que más que todo eso, agradecerle nuevamente a todos los que están con nosotros. Bueno, si no hay más nada que decir, voy a colocar el video del cuento de Señiles. Y bueno, hasta aquí llegamos con el conversatorio. Le doy muchas gracias a todos por la participación. De verdad ha sido un tema muy importante, como lo dijo el arquitecto. Y los invitamos a otros miércoles de tertulia que se dan cada 2 miércoles de cada mes con temas muy interesantes. El próximo miércoles, no se pierdan el conversatorio con el arqueólogo Stanley Hecadon. Así que están cordialmente invitados, ya saben, 4 de la tarde, por este mismo medio, Grupo Historia de Veraguas. Bendiciones a todos, saludos y muchas gracias.